Un accidente de tránsito ocurrido en Toa Alta la tarde del jueves 5 de septiembre volvió a encender las alarmas sobre la práctica temeraria de realizar maniobras riesgosas en motora, conocidas popularmente como wheelies. El protagonista del incidente fue identificado como Christopher Ruiz Colón, de 41 años y residente en San Juan, quien resultó con heridas graves tras caer violentamente al pavimento mientras intentaba levantar la parte delantera de su motocicleta en plena vía pública. El accidente ocurrió cerca de las 2:30 de la tarde en el kilómetro 6.7 de la carretera PR 860 y 1 a la altura del barrio Pájaros. De acuerdo con la pesquisa realizada por la agente Sara Galarza Guadalupe, supervisada por el teniente Julio A. Medina Berríos de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, Ruiz Colón conducía una Honda XR 650 litro color roja del año 2018 cuando intentó la maniobra en una sola goma. Sin embargo, perdió el control del volante y terminó cayendo al pavimento con lesiones de consideración. Atención médica inmediata. Al lugar acudió personal de emergencias médicas municipal. El paramédico Rodríguez brindó los primeros auxilios al herido y lo transportó de urgencia a un hospital de la región en condición crítica. Hasta el momento no se han detallado con precisión las lesiones sufridas, aunque fuentes médicas confirmaron que su estado requiere observación intensiva. Vehículo sin marbete. La investigación reveló además que la motocicleta no contaba con el marbete al día desde febrero de 2020, lo que añade otra irregularidad al caso. Esta situación pone de relieve no solo la imprudencia de la maniobra, sino también el incumplimiento de requisitos básicos para transitar en la vía pública. El fiscal Roberto Hernández ordenó ocupar la motora y asumir la investigación. En la escena también trabajó la agente Xiomara Laureano, adscrita a la División de Servicios Técnicos, encargada de recopilar evidencia fotográfica y pericial. ¿Un problema recurrente? Este accidente se suma a una larga lista de casos en los que motociclistas resultan heridos o fallecen al intentar maniobras riesgosas en carreteras no diseñadas para ello. Expertos en seguridad vial y las propias autoridades han advertido que los wheelies, además de ser ilegales, representan un peligro no solo para quien los realiza, sino también para peatones y otros conductores que comparten la vía. Vecinos del sector Pájaros señalaron que con frecuencia observan a motoristas practicando este tipo de conductas peligrosas, muchas veces grabadas en video para compartir en redes sociales. Esto se ha vuelto una moda, pero es un peligro. Uno nunca sabe cuándo va a pasar un accidente como el de hoy, comentó un residente que presenció el hecho. Reflexión sobre la seguridad. La Comisión para la Seguridad en el Tránsito ha insistido en la necesidad de reforzar campañas educativas dirigidas a motociclistas, especialmente a quienes se sienten atraídos por la adrenalina de las maniobras extremas. Las calles no son pistas de acrobacia. Cada imprudencia puede costar vidas, han recalcado en varias ocasiones los portavoces de la agencia. El caso de Christopher Ruiz Colón es un recordatorio contundente de las consecuencias de ignorar las normas básicas de seguridad. Aunque todavía se desconoce si enfrentará cargos adicionales, su ejemplo ya deja una lección dolorosa. La temeridad en la carretera puede tener un precio demasiado alto. La violencia volvió a estremecer a Guaynabo en horas de la noche de ayer, cuando un hombre fue asesinado a balazos en las inmediaciones del residencial Rafael Martínez Nadal. El crimen, ocurrido poco después de las 11:09 de la noche, fue reportado a través de una llamada al sistema de emergencias 911, que alertó a las autoridades sobre disparos y una persona herida en la vía pública. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron el cuerpo de un hombre tendido en el pavimento con múltiples impactos de bala. La víctima no había sido identificada al cierre de este informe y su cadáver fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para la autopsia de rigor y para la eventual confirmación de su identidad. El caso está en manos del agente Francisco Alicea Díaz de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, en unión a la fiscal Ailín González Rúa, quienes comenzaron el levantamiento de evidencia y entrevistas con posibles testigos. Un patrón de violencia en la zona. Vecinos de la comunidad relataron haber escuchado múltiples detonaciones que interrumpieron la calma de la noche. Algunos residentes, temerosos de represalias, evitaron dar declaraciones formales, pero coincidieron en señalar que los episodios de violencia en torno al residencial Martínez Nadal no son aislados. En los últimos meses se han reportado incidentes similares en Guaynabo y municipios aledaños, relacionados en su mayoría con ajustes de cuentas vinculados al narcotráfico. De acuerdo con estadísticas recientes de la policía, los asesinatos en Puerto Rico han mostrado un repunte en áreas urbanas con residenciales públicos donde operan puntos de drogas. Los investigadores no descartan que este nuevo homicidio esté relacionado con esa dinámica, aunque todavía no se han establecido móviles ni sospechosos. La investigación y la colaboración ciudadana
La escena fue acordonada por agentes uniformados y personal de servicios técnicos, quienes recogieron casquillos de bala y otros elementos periciales. El área permanecerá bajo vigilancia mientras se completan los análisis. Las autoridades insistieron en la importancia de que la ciudadanía colabore con información confidencial. Cualquier persona que posea datos puede comunicarse de manera anónima al 7873-43-2020, una línea habilitada por la policía para dar seguimiento a casos de asesinatos y otros delitos graves. El impacto en la comunidad. La violencia criminal en Puerto Rico no solo afecta a quienes están involucrados directamente, sino que genera un clima de miedo en comunidades enteras. En Guaynabo, algunos residentes expresaron que evitan salir de noche y prefieren modificar sus rutinas por temor a quedar atrapados en medio de un tiroteo. Uno ya no sabe dónde está seguro. Antes aquí era tranquilo, pero ahora cualquier esquina puede ser escenario de un asesinato, comentó un vecino bajo condición de anonimato. Organizaciones comunitarias han reclamado mayor presencia policíaca y programas de prevención dirigidos a los jóvenes. Para ellos, la falta de oportunidades educativas y laborales facilita el reclutamiento de menores en estructuras del crimen organizado. Conclusión. El asesinato ocurrido en el residencial Rafael Martínez Nadal se suma a la larga lista de muertes violentas que sacuden al país en este año. Cada caso no solo es una estadística más, sino un golpe a la seguridad colectiva y a la confianza ciudadana. La investigación apenas comienza y se espera que en los próximos días las autoridades puedan ofrecer más detalles sobre la identidad de la víctima y el posible móvil del crimen. Mientras tanto, la comunidad de Guaynabo permanece en alerta con la esperanza de que este homicidio no quede impune y de que se fortalezcan los esfuerzos para frenar la ola de violencia que azota a Puerto Rico. El Pentágono confirmó este viernes el envío de 10 cazas F-35 a Puerto Rico en el marco de su ofensiva antidrogas en el Caribe, movimiento que llega en un momento de alta tensión con Venezuela. La decisión se produjo apenas horas después de que un buque militar venezolano sobrevolara la zona, acción que el Departamento de Defensa calificó como un movimiento altamente provocador. El despliegue de aeronaves de quinta generación supone un mensaje claro de Washington hacia Caracas. No permitirá interferencias en sus operaciones contra el narcotráfico ni tolerará lo que considera actos hostiles en la región. Advertimos al gobierno venezolano que no continúe con ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir en nuestras misiones, señaló un portavoz del Pentágono. Contexto del conflicto. La rivalidad entre Estados Unidos y Venezuela no es nueva. Desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999, la relación bilateral se deterioró drásticamente. En el año 2005, Chávez expulsó a la agencia antidrogas estadounidense, DEA, del país, acusándola de espionaje. Su sucesor, Nicolás Maduro, rompió relaciones diplomáticas en 2019, luego de que Washington desconociera su reelección presidencial. En el año 2020, el Departamento de Justicia acusó formalmente a Maduro de narcoterrorismo y de liderar el llamado Cartel de los Soles, al que se le atribuye colaboración con el poderoso Cartel de Sinaloa en México. Recientemente, Estados Unidos elevó a $50 millones la recompensa por la captura del mandatario venezolano, al que acusa de usar al Estado como plataforma de distribución de drogas hacia Norteamérica y Europa. Operaciones militares recientes. El martes pasado, las fuerzas estadounidenses desplegadas frente a las costas venezolanas ejecutaron un ataque sin precedentes. Lanzaron un misil contra una embarcación sospechosa de transportar drogas. El resultado, según el presidente estadounidense Donald Trump, fue la muerte de 11 narcoterroristas. Caracas reaccionó con fuertes críticas. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, calificó la acción como una ejecución sin fórmula de juicio, mientras que el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, insinuó en Telegram que el video del ataque era en realidad un montaje creado con inteligencia artificial. Para Estados Unidos, el incidente marca un cambio en su estrategia antidrogas. Durante décadas, las incautaciones en el Caribe se realizaron a través de operaciones policiales rutinarias. El uso de fuerza letal abre un nuevo capítulo con implicaciones serias para la seguridad regional. La postura de Marco Rubio. El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio ha intensificado su retórica durante su gira por México y Ecuador. En Quito, junto a la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, Rubio aseguró que Estados Unidos no se echará para atrás en su ofensiva. Los gobiernos aliados en la región nos ayudarán a encontrar a estas personas y hacerlas estallar si es necesario, declaró. En México, Rubio había sido aún más tajante. Lo único que detendrá a los carteles del narcotráfico es la eliminación física. Ellos ya asumen la pérdida de mercancía como parte del negocio. No tienen miedo de seguir traficando. Rubio también confirmó que el gobierno estadounidense designó como organizaciones narcoterroristas tanto al Cartel de los Soles como a la banda venezolana Tren de Aragua, a la que vinculó con Maduro. Respuesta venezolana.
Maduro ha movilizado al ejército venezolano, que según sus cifras cuenta con 340.000 efectivos y más de 8 millones de reservistas. Desde Caracas denunció lo que llamó la mayor amenaza que nuestro continente ha visto en los últimos 100 años, en referencia a la presencia militar estadounidense en el Caribe. Especialistas en derecho internacional advierten que al catalogar a los grupos narcotraficantes como amenazas terroristas, Washington recurre a todo el arsenal legislativo aprobado tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, que amplió de forma notable la capacidad de Estados Unidos para vigilar y atacar objetivos a nivel global. Perspectivas. El despliegue de los F-35 en Puerto Rico eleva la tensión en el Caribe y coloca a la isla en el centro de un conflicto geopolítico de gran envergadura. Si bien la ONU no clasifica a Venezuela como país productor de drogas, múltiples reportes señalan al territorio venezolano como una plataforma clave de distribución internacional. La situación plantea serias interrogantes para la estabilidad regional. ¿Hasta dónde está dispuesto Washington a usar la fuerza letal en su guerra contra el narcotráfico? ¿Cómo responderá Caracas a este aumento de la presión militar? Por ahora, lo único claro es que Puerto Rico se convierte nuevamente en punto estratégico para las operaciones estadounidenses, recordando su rol histórico como enclave militar en el Caribe. Un nuevo caso de violencia de género en el municipio de Yauco mantiene en alerta a la comunidad y expone nuevamente la urgencia de atender con seriedad este problema social que afecta a Puerto Rico. La policía informó que la investigación sobre un violento incidente ocurrido en la vía pública culminó con la erradicación de múltiples cargos contra Gerardo José Lebrón Castro, quien presuntamente agredió y amenazó de muerte a su pareja en medio de la calle. De acuerdo con el expediente presentado por la Fiscalía de Ponce, a Lebrón Castro se le erradicaron cargos por amenaza, daño psicológico y físico, estrangulamiento, robo agravado y daño a bienes apreciados. Un juez del Tribunal de Ponce evaluó la prueba, encontró causa para arresto e impuso una fianza de $140.000, la cual el imputado no pudo prestar, por lo que fue ingresado a prisión de inmediato. El incidente violento. Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de las 6 de la tarde, cuando una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre un caso de violencia doméstica en curso. Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron a la víctima, quien relató que se disponía a salir de su residencia en su vehículo cuando su esposo, identificado como Lebrón Castro, se interpuso en la salida, obstruyendo su paso. Acto seguido, el sujeto presuntamente le lanzó una piedra que rompió el cristal del auto y la golpeó en el rostro, dejándola aturdida. Luego, de acuerdo con la declaración de la perjudicada, la agarró por el cabello y la golpeó repetidamente con los puños en la cara mientras la amenazaba de muerte. El ataque solo se detuvo gracias a la intervención de un vecino, el agente Ricardo Vélez, adscrito a la División Marítima de Guánica, quien intentó controlar la situación. En medio de la confrontación se produjo una trifulca y, según trascendió, el agente hizo uso de su arma de reglamento. Sin embargo, Lebrón Castro logró escapar en el vehículo de la víctima. La huida no duró mucho. Poco más de una hora después, a las 7:05 de la noche, agentes de la División de Drogas de Yauco arrestaron al sospechoso en la casa de sus padres, también ubicada en Yauco. Antecedentes de violencia. Este no es el primer incidente violento relacionado con el imputado. El teniente Félix Gilbe del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC de Ponce, recordó que el pasado 12 de junio de 2025 se reportó un caso de violencia de género contra Lebrón Castro. Sin embargo, en esa ocasión, un fiscal decidió no presentar denuncias. De igual forma, el 26 de junio se evaluó otro incidente en el Centro Judicial de Ponce, pero la jueza Adria Cruz Cruz determinó no causa para arresto. Estos antecedentes ponen en relieve las lagunas del sistema y la dificultad para procesar casos cuando la evidencia es insuficiente o las víctimas no pueden sostener sus denuncias. Un problema estructural. El caso de Lebrón Castro evidencia la cíclica naturaleza de la violencia de género, donde episodios anteriores pueden quedar sin consecuencias inmediatas, lo que permite la repetición de conductas violentas, en ocasiones la escalada de agresiones. Organizaciones feministas y comunitarias han denunciado en múltiples ocasiones que los sobrevivientes de violencia doméstica se enfrentan a un sistema judicial que a veces falla en ofrecer protección efectiva. Expertos en criminología advierten que cuando no se toman medidas contundentes en las primeras denuncias, la probabilidad de reincidencia aumenta. El patrón es claro. El agresor vuelve a la dinámica de control, amenaza y violencia física o psicológica hasta que un evento más grave obliga a la justicia a actuar. Conclusión. El arresto y procesamiento de Gerardo José Lebrón Castro se presenta como un paso necesario para brindar justicia a la víctima y garantizar su seguridad.
Sin embargo, el caso también sirve como recordatorio de que la violencia de género requiere respuestas rápidas, coordinadas y firmes para evitar que se repitan tragedias en nuestras comunidades. Mientras Lebrón Castro enfrenta la justicia desde la cárcel, el proceso judicial continuará en las próximas semanas. La vista preliminar permitirá a la Fiscalía presentar evidencia adicional, con el objetivo de asegurar que los cargos no queden impunes y que se proteja a la víctima. Puerto Rico vive un momento crítico respecto a la violencia doméstica. Este caso en Yauco no solo ilustra el dolor de una víctima y su familia, sino que pone de manifiesto la necesidad urgente de políticas más efectivas de prevención y de acompañamiento a quienes se atreven a denunciar.